Hola, soy Raúl Barrea, tu profesor de física, y esto es Física Desmitificada. En este video te voy a mostrar cómo resolver simplemente un problema de un cuerpo que se está moviendo en un plano inclinado o rampa. Muy bien, como dije antes, en este video vamos a ver cómo se resuelve un problema de un objeto o un cuerpo que se está moviendo en un plano inclinado o rampa. Pero antes que nada, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las dificultades que los estudiantes encuentran normalmente cuando tratan de resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, no sabes cuáles son los pasos a seguir para resolver este problema. Otra de las dificultades, no sabes cuál es el sistema de coordenadas que más conviene elegir para este tipo de situaciones. Otro de los problemas es cómo determinar correctamente la componente vertical y horizontal de la fuerza de gravedad, o si utilizamos otro tipo de componentes que no son exactamente verticales y horizontales como lo hacemos normalmente. Otra de las dificultades que se encuentran también y que seguramente has tenido al tratar de resolver por primera vez este problema es cuáles de estas coordenadas o componentes hay que asignarles el signo positivo o negativo, si la aceleración que tiene el cuerpo va a ser positiva o negativa, y finalmente cómo plantear las ecuaciones de Newton y resolver el problema. Entonces vamos a analizar esto con detalle y vamos a ver cuáles son los pasos que hay que seguir para que todas estas dificultades, todas estas trabas que te encuentras para resolver este problema desaparezcan por completo. Lo primero que hay que hacer para resolver claramente esto es seguir ciertos pasos que nos van a ayudar a organizar el problema, organizar la solución también, y de esa manera vamos a encontrar una solución, no importa cuáles sean las condiciones específicas de cada uno de estos problemas. Y estos son los pasos que vamos a seguir. El primer paso es bastante simple, pero justamente por ser simple muchos de los estudiantes lo pasan por alto, y es leer con detalle la descripción del problema. En este punto es muy importante darse cuenta de cuáles son la información que tenemos, qué cantidades conocemos, sus valores, cuáles son las condiciones en las que está el objeto que se está moviendo en esa rampa, y entonces tratar de determinar a partir de la lectura bien detallada de la descripción del problema cuáles son nuestras condiciones iniciales para empezar a resolver este problema. El número 2 es hacer un diagrama, un esquema que represente simplemente en el papel la situación a la que estamos tratando de resolver. Muchas veces este diagrama ya viene incluido en el problema, y si ya está disponible no hace falta que lo hagamos, pero si el problema no presenta el diagrama como parte de la descripción, entonces es conveniente que nosotros hagamos un dibujo, un esquema, una cosa muy simple, no hace falta que sea muy elaborado, pero de alguna manera algo que nos ayude a visualizar cómo vamos a resolver este problema que estamos teniendo con respecto al objeto moviéndose en la rampa. El paso número 3 es determinar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese objeto. Y para encontrar esas fuerzas vamos a tener que analizarlas de una manera secuencial, de una manera en que no nos vamos a olvidar de ninguna de ellas. Por lo general, si los estudiantes que están resolviendo este tipo de problemas lo hacen de una manera al azar, se olvidan que existe una fuerza o le agregan una fuerza que no está presente, y entonces obviamente después todo el resto de la solución que ellos plantean está equivocada porque no están trabajando con las fuerzas correctas. Entonces el punto de encontrar cuáles son las fuerzas es muy importante. El paso número 4 a seguir es lo que se conoce, se llama diagrama de cuerpo libre. Básicamente es tomar todas esas fuerzas que ya encontramos y hacer un diagrama donde ya no estamos dibujando la situación, simplemente hacemos un sistema de coordenadas y dibujamos todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto como si comenzaran desde el
origen o el centro de coordenadas y vamos a asumir que el punto central de ese origen de coordenadas es nuestro objeto, y por eso es un diagrama de cuerpo libre. El cuerpo no está dibujado ahí, es simplemente representado por un punto. Una vez que tenemos ese diagrama de cuerpo libre, vamos a pasar al punto número 5. El punto número 5 es determinar cuál es el sistema de coordenadas que es más conveniente para nosotros. En general, utilizamos un sistema de coordenadas de horizontal y vertical para X y la Y, pero en este caso, como es un plano inclinado, es más conveniente utilizar un sistema de coordenadas que esté inclinado junto con el plano que estamos tratando de resolver, por lo que vamos a usar un sistema donde a lo largo del plano inclinado va a estar el eje X y perpendicular a ese plano va a estar el eje Y. El punto número 6 entonces va a ser encontrar las componentes de las fuerzas en ese sistema de coordenadas que está inclinado junto con el plano inclinado que utilizamos. Ya no va a ser más horizontal y vertical como lo hacemos normalmente, sino que ahora vamos a tener que encontrar las componentes de las fuerzas a lo largo del eje X, que está a lo largo de la rampa, y las componentes a lo largo del eje Y, que está perpendicular a la rampa. Eso nos va a permitir a nosotros prepararnos para el paso siguiente, que es el paso número 7. El paso número 7 es escribir las ecuaciones de Newton para las coordenadas X y la coordenada Y. Vamos a escribir las ecuaciones de Newton de manera separada, tanto para una coordenada como la otra coordenada. Eso nos va a permitir a nosotros prepararnos para, obviamente, resolver el problema, porque ese sería ya el paso número 8, el último paso, que es resolver el problema para las distintas cantidades que son desconocidas y que básicamente son las que se nos pregunta al inicio del problema. Por ejemplo, encontrar cuál es la aceleración, o encontrar, por ejemplo, cuál es la fuerza que mantiene el cuerpo en ese tipo de situación o movimiento, o cuál es la fuerza de tensión necesaria para mover el cuerpo hacia arriba, etc. Dependiendo de cuál es la pregunta, nosotros vamos a tener que resolver esa situación, esas ecuaciones de Newton, poniendo todo lo que nosotros conocemos del problema y tratando de resolver lo que son las cantidades desconocidas. Una vez que tenemos esas cantidades, ya hemos terminado, hemos resuelto el problema en 8 pasos bien simples. Ahora, lo que ocurre normalmente es que los estudiantes se saltean alguno de estos pasos o se olvidan de uno de estos pasos, y por lo tanto al final la solución obviamente no es la correcta, y entonces les recomiendo seguir estos 8 pasos. Si quieren los detalles de cada uno de estos 8 pasos, ir más al detalle de cómo hacerlo, pueden ver todos los videos que tengo, que están ahí en la descripción. Cada uno de estos 8 pasos está bien descrito en un video específico, con mucho más detalle de cómo hacerlo, cuáles son los puntos importantes en cada uno de estos pasos. Entonces, para que ustedes puedan ir viendo con más detalle qué es lo que necesitan hacer por cada uno de estos pasos. Como siempre, les invito a suscribirse a mi canal para recibir las actualizaciones de cualquier video nuevo que esté incluido en este canal, o cualquier cambio que yo haga agregado de otros videos a esta serie de videos que tienen que ver, por ejemplo, con el plano inclinado. Que pueden también visitar mi página web fisicadesmitificada.com. Ahí van a encontrar mucha información al respecto de estos videos y otras cosas relativas a la física. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram. Ahí ya también pongo otras cosas que tienen que ver más en general con la ciencia. Y por supuesto pueden compartir este video con sus colegas y amigos para que ellos también se vean beneficiados de estas cosas. Si les gustó, por supuesto, hagan un like, y si tienen algún comentario, pónganlo en los comentarios para que yo pueda ver qué cosas a ustedes les interesan, qué cosas ustedes se encuentran útiles, y para que de esa manera yo también pueda mejorar mi canal y mis videos para que sean más beneficiosos para ustedes. Entonces, con eso terminamos este video. Nos vemos la próxima. Hasta entonces.